No vemos nosotros una contradicción ni un choque, sino que vemos un complemento entre fe y obras. Pero podemos entender esta diferenciación que hay en Santiago con el resto de las epístolas, ¿no? Por este enfoque distinto que tenía Santiago en relación a las enseñanzas judías con Pablo. ¿Les parece si comenzamos, aunque seamos solo nosotros, por la hora? Sí, empecemos. Sí, cierto, no importa que seamos Sí. 3. Sí, parece que el día lunes no es un muy buen día para el taller, pero tenemos que avanzar. Pero Igual va a quedar. ellos Sí, pues todo. escogieron el día lunes. Sí, pues ellos votaron. Bueno, pero excepcionalmente es hoy. Igual va a quedar grabado y después yo les voy a mandar las diarias. Así que, bien, el capítulo que vamos a conversar hoy tiene el enfoque principalmente en la figura de Pablo, ¿cierto? Así que vamos a ver las diapositivas. Voy a compartir también. Capítulo 5. Bien, comencemos entonces. La infancia del cristianismo. Capítulo 5, Pablo, los primeros pasos. Este capítulo se centra en la figura de Pablo de Tarso, su conversión y sus primeros años como misionero cristiano. Yo diría que este capítulo de Hechos especialmente es uno de los capítulos o de los episodios más conocidos de Hechos, ¿no? La conversión de Saulo. Creo que todos manejamos bien el contexto, la historia, los acontecimientos, ¿cierto? De la conversión de Pablo es ampliamente tratado tanto en la iglesia como en la escuela dominical, en los estudios que nosotros podamos haber tenido del Nuevo Testamento, porque Pablo es una figura central dentro del cristianismo, por lo tanto su conversión es un hito sumamente importante. Tal vez otras conversiones igualmente tal vez sorprendentes, las conocemos, pero ninguna ha sido tan destacada como la conversión de Pablo. ¿Ya? Los orígenes de Pablo. Su contexto familiar. Pablo nació en Tarso, ¿cierto? De Cilicia, actual Turquía, en una familia judía de la diáspora. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran los judíos de la diáspora? Eran los judíos estos que salieron de Israel debido a la persecución cuando se divide el reino y se van a Alejandría, en Egipto, y desde ahí se dispersan, no solo en Egipto, sino hasta otros lugares. Bueno, una de estas familias era la familia de Pablo. Era ciudadano romano y hablaba griego, aunque también conocía el arameo y el hebreo. Pablo es una figura sumamente intelectual, ¿no? Dentro del cristianismo podríamos decir que él es uno de los más preparados, versados y con más conocimiento dentro del grupo de los apóstoles, ya que él lo consideramos uno de los apóstoles, sería Pablo. Pablo tenía esta doble ciudadanía y se habla de él como un hombre de 3 mundos. ¿Ya? Bueno, tenía su ciudadanía romana, a la cual apela, ¿se recuerdan ustedes cuando lo iban a azotar, a encarcelar, y él apela a su ciudadanía romana? Además, era ciudadano romano porque en ese tiempo se usaba mucho comprar la ciudadanía, ¿no? Comprar, y era difícil comprarla, pero al parecer Pablo no adquiere la ciudadanía por comprarla, sino por nacimiento, ya que sus padres probablemente recibieron algún beneficio, puede ser de algún cónsul romano, o pudieron haber comprado. No nos aclara mucho eso la Biblia, pero lo que sí sabemos es que él no es alguien que compró su ciudadanía, sino que es alguien que nació con esta ciudadanía, o sea, nació como romano. Era un ciudadano además griego, por eso hablamos de esta este hombre de 3 culturas. Era griego en cuanto a su cultura, porque él creció en un ambiente griego al ser un judío de la diáspora. Así que él manejaba muy bien todo el conocimiento griego, lo vemos en sus epístolas, vemos que incluso él citó tanto a filósofos como poetas griegos. Entonces su conocimiento de la cultura griega era amplia y la utilizó con fines teológicos. No porque Pablo quisiera enseñar como los griegos, sino que Pablo lo que pretendía, pues está yendo gente.
sino que Pablo, él usó su conocimiento griego para llevar el evangelio. Y además era también judío, también por nacimiento, era de etnia judía. Dice la Biblia que él se educó a los pies de Gamaliel, ¿cierto? Su formación religiosa fue educado como fariseo. Él siempre dice que fariseo de fariseos. Un grupo judío, ¿cierto?, que enfatizaba la estricta observancia de la ley mosaica. Estudió en Jerusalén bajo la tutela del rabino Gamaliel. Perseguidor de los cristianos. Inicialmente Pablo persiguió a los cristianos, especialmente a los helenistas. Hermano, ¿Sí? disculpa, lo que pasa es que Gabito está pidiendo que lo acepten. Ay, perdón. Hoy no puedo salir. Esperemos que no puedo salir. Ahí sí. Ya. Se dejó de compartir la pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, ahí está. Hola Gabriel, disculpa que me demoré en aceptarte. Ya, estamos comenzando ya con Pablo. Ya, ahora sí. Me avisan así como recién si alguien más se une, porque no lo estoy viendo todo. Hola Geraldine, bienvenida. Estamos comenzando, pero ya estamos viendo las primeras partes de Pablo. Hola, buenas noches. Hola hermana. Ya, volvemos entonces. Me avisan por favor si alguien me está pidiendo entrar, porque como pongo la pantalla completa no lo veo bien cuando piden. Bien, volvamos entonces. Vamos. Aquí está. Bien. Entonces, perseguidor de los cristianos, inicialmente Pablo persiguió a los cristianos, especialmente a los helenistas. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de los helenistas? Que era este grupo de los 7 diáconos, y donde estaba Esteban, que dice la Biblia que Pablo consintió en su muerte, Saulo en ese tiempo, ¿ya? Por considerarlos una amenaza para el judaísmo. Experiencia del camino a Damasco. La experiencia de Pablo, según Hechos de los Apóstoles, Pablo tuvo una visión de Jesús resucitado mientras viajaba a Damasco para perseguir a los cristianos. Esta experiencia lo dejó ciego temporalmente y lo llevó a convertirse al cristianismo. Bautismo y recuperación. Pablo fue bautizado por Ananías en Damasco y recuperó la vista. Este evento marcó el inicio de su nueva vida como misionero cristiano. Los primeros años de Pablo como misionero. Predicación en Damasco y Arabia. Después de su conversión, Pablo comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, proclamando a Jesús como el Mesías. También pasó un tiempo en Arabia, aunque no se conocen detalles de su labor allí. Conflicto con los judíos. Su predicación generó oposición entre los judíos, lo que lo obligó a huir de Damasco en circunstancias dramáticas. Según 2 Corintios 11. ¿Cierto? Recuerdan ustedes que incluso algunos piensan que Pablo murió en ese apedramiento que sufrió y volvió a la vida, resucitó. Algunos teólogos sostienen eso, que prácticamente él estuvo muerto, y lo relacionan mucho a cuando Pablo habla de que él estuvo en el tercer cielo. Dice, no sé, en este cuerpo, ¿no? Piensan que fue en esa ocasión, cuando él fue apedreado a tal grado que al parecer tuvo una muerte momentánea y luego recuperó la vida. Como que muchos, no sé si ustedes han escuchado algo de eso decir. Jamás, pero ¿No? me interesa. Claro, sí, eso es lo que se ha dicho. Algunos teólogos sostienen que que al parecer él murió en ese apedreamiento que sufrió, esa lapidación. Bueno, hasta aquí el libro nos habla de varias cosas acerca de Pablo. A mí una cosa que me llamó mucho la atención fue que el autor dice que Pablo posiblemente fue celote o celota. ¿Recuerdan ustedes esa parte? No. Sí, sí, no. Y les llama la atención, ¿qué piensan ustedes? ¿Pablo pudo haber sido celota? ¿Están de acuerdo con el autor? ¿Qué piensas tú, Gabriel, que estás ahí en el chat? ¿Tú crees que Pablo pudo haber sido celota? A mí me creó un poco de conflicto, ¿eh? Pensar, ¿Pablo sería celota? ¿Qué piensan ustedes? Una opinión, esto no está ni bien ni mal, sino es una opinión de acuerdo a lo que uno ha conocido de Pablo, y yo creo que desde que somos cristianos hemos escuchado siempre de Pablo que era fariseo, etc.
pero esta postura de que era celote para mí es nueva. Claro. Así es, sí. Sí, siempre muy violentos, ¿no? ¿Están de acuerdo con? Sí, ¿Sí, Gabriel? sí, Pablo en realidad fue un fariseo que era muy celoso de la ley judía, al igual que los otros, así que no creo que haya sido un celote. Sí. Sí, ese punto es súper importante. Yo también tengo mis dudas de que él haya sido celote, aunque el autor lo presenta como una hipótesis, ¿no? Porque el autor como que, no es que desconozca, no es que él no lo sepa, pero él como que deja pasar por alto esto de que Pablo era fariseo. Además, él era muy observante de la ley, y también la Biblia nos dice que era muy respetuoso de las autoridades. De hecho, él fue, al parecer, encomendado a la misión de perseguir a los cristianos, así que. Pero el autor se basa un poco en que debió haber pertenecido a un tipo de comunidad secreta, porque él dice que era perseguido por esta causa cuando él se convirtió, y porque los celotas eran así, pero un tipo como de grupo secreto que era sumamente violento y que también quería ir contra el imperio, pero también ir contra estos cristianos, porque ellos eran totalmente fanáticos del judaísmo, ¿no? de Israel más que del judaísmo, más bien porque era una postura más política. Entonces, por eso el autor se basa un poco en esto, por esta como entre rebeldía y agresividad que tenía Pablo al ser perseguidor. Pero es contradictorio ser celote, ser fariseo. Es como ser de izquierda y ser de derecha en nuestros tiempos. O sea, es como ser un fascista marxista, es como que no es muy posible. Así sería más o menos la relación que tendría si es que Pablo hubiese sido un celote. Además, Pablo iba a Jerusalén justamente por el templo y por la reunión que él tenía allá, por el Sanedrín y todo eso, algo totalmente opuesto a lo que sería ser celote. Por eso me llamó mucho la atención que el autor dijera eso. Es como que pasa por alto todas esas situaciones y se enfoca solo en su hipótesis y en otras causas para nombrar los celotes. Los celotes rechazaban el templo como una organización ya corrupta. Tenía la misma visión que tenían los esenios en ese sentido de rechazar el templo, aunque ellos tenían un factor político agresivo a diferencia de los esenios. Entonces, difícilmente Pablo pudo haber sido celote. Pero esta hipótesis nos presenta el libro, que puede ser interesante. Tal vez podemos en otros libros o en otras publicaciones, comentarios, no sé, en alguna conversación respecto al tema, a lo mejor podrían encontrarse con esta hipótesis y bueno, tenemos argumentos para decir que difícilmente Pablo pudo haber sido celote. Volvamos a la presentación. Bien, tenemos entonces la conversión de Pablo, ¿cierto? Cuando él tiene esta visión asombrosa. Esta visión de Pablo, este encuentro con Cristo, es lo que mayormente lo avala para ser considerado apóstol, ¿ya? Porque el apóstol había sido elegido directamente por Jesús, y así fue el caso de Pablo a través de esta experiencia mística, a través de esta visión, ¿cierto? Luego además él, gracias a esta misma visión y a esto de quedar ciego, él recibe el bautismo y además se integra a la comunidad cristiana, haciendo que con todas las aprensiones de las comunidades, incluso Ananías, cierto que tuvo que recibir una revelación ahí para poder bautizar. Es lo mismo que le pasó con Cornelio. Ya, recuperó en este evento la vista. Este evento marcó el inicio de su nueva vida como misionero cristiano. Los primeros años de Pablo como misionero, predicación en Damasco y Arabia. Después de su conversión, Pablo comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, proclamando a Jesús como el Mesías. También pasó un tiempo en Arabia, aunque no se conocen detalles de su labor. Conflicto con los judíos, su predicación generó oposición entre los judíos, lo que lo obligó a huir a Damasco en circunstancias dramáticas. Pablo en Jerusalén y Tarso. Primera visita a Jerusalén, Pablo viajó a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago, el hermano del Señor.
Sin embargo, su presencia generó desconfianza entre los cristianos debido a su pasado como perseguidor. Y es totalmente lógico, ¿verdad? Un hombre perseguidor que consistió en la muerte del primer mártir de la iglesia, de seguro que no era un personaje ni querido ni bienvenido. Así que esta conversión, claro, generó suspicacia, desconfianza. Sin embargo, se le aceptó en la iglesia. Ahora, surgen aquí los primeros inconvenientes, podríamos decir, doctrinales de Pablo, tanto con Pedro como Santiago. Como ya hemos visto en los capítulos anteriores, Pedro, al estar en Jerusalén, ¿cierto?, con todos los de Galilea, tuvieron un buen recibimiento de parte de los judíos cristianos, en Jerusalén, especialmente de Santiago, que era ahí su líder. Ya hemos dicho que por ser el hermano del Señor, él tenía como este tipo de liderazgo por herencia, ¿cierto? Por ser del linaje de Jesús, de su familia. Y Santiago era muy, muy, muy judío. Para él la ley era muy importante, siendo que él igual reconocía a Cristo como Mesías. Entonces él conservaba este tipo de cristianismo más judío. Yo no quiero decir judaizante, porque Santiago era judío. Entonces él no judaizaba, sino que él mantenía su cultura, y los hermanos que lo seguían igualmente estaban dentro aún del judaísmo, y del judaísmo fuerte. Entonces Santiago especialmente, a diferencia un poco de Pedro y aún más de Pablo, tenía esta visión del judaísmo, del cristianismo con el judaísmo, no como una religión distinta al cristianismo, sino como una recuperación del verdadero sentido del judaísmo en Cristo. Ya siempre, recordamos que siempre todos los líderes, los apóstoles y todos los que escribieron la Biblia, tanto como los que la enseñaban, tenían toda esta interpretación en clave cristológica del Antiguo Testamento, siempre en clave Cristo. Entonces, así también pasaba con Santiago, pero él tenía una fijación mucho más fuerte en la ley por sus raíces culturales, a diferencia de Pablo, que al ser un judío de la diáspora, él estaba más abierto al recibimiento al cristianismo de gente no judía, de gentiles, ¿cierto? O de paganos, como eran considerados para los judíos. Y Pedro estaba ahí en el medio, con más influencia de Santiago que de Pablo, por todo el asunto luego de que aquí sí se trató de judaizar, cuando Pablo tiene esta disputa con Pedro, ya que Pedro estaba a favor de circuncidar a los gentiles. Bueno, y lo demás ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Lo que pasó en el concilio de Jerusalén, etc. Retiro en Tarso. Después de un breve periodo en Jerusalén, Pablo regresó a su ciudad natal. Ya tuvo cierta oposición con Santiago, aun cuando él ya sabía cuál era la postura, lo que se hizo en el concilio. Y había algo que quería decir en relación al concilio. Nosotros tendemos a ver el concilio de Jerusalén como, especialmente en el catolicismo, como el primer concilio ecuménico, o el primer concilio donde se da esta autoridad y lo que se tiene que hacer. Y a veces, especialmente yo he escuchado a algunos hermanos que lo usan mucho como argumento para decir, no hay que comer sangre, esto no hay que hacer, de ahogado. Ahora, el concilio, aun cuando era autoritativo en su época, para el tiempo, para nosotros lo único autoritativo, ¿cierto?, es la palabra de Dios. Ahora, el concilio está en la Biblia, pero hay que ver cuáles eran las restricciones que puso el concilio. El concilio puso estas restricciones no tanto para hacerlas en un sentido universal, sino que tenía que ver mucho con los problemas de la época. Y el problema de la época era esta que estamos viendo ahora. Esta reticencia a tratar de aceptar a los cristianos gentiles. Entonces, querían como transformarlos un poco a ser judíos, a seguir la ley. Entonces, debido a esta rivalidad y a esta situación como tirante que existía entre los cristianos no judíos y los cristianos judíos, es que el concilio tomó estas decisiones. Entonces, no sé qué opinan ustedes, pero a ustedes les parece que las decisiones del concilio son una designación permanente dentro del cristiano. ¿Es para nosotros aún hoy pecado comer sangre, por ejemplo? Quiero escucharlos un poquito acerca de eso. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿O lo ven solo como algo más histórico? ¿Los escucho o los leo? Gabriel, dígame. Bueno, en cuanto a los concilios, lo único que puedo decir es, ¿se deberían aceptar sí o no? Bueno, mi respuesta va a ser lo siguiente. Si el fundamento de ese concilio está basado en las escrituras,
se pueden considerar. Si no, no. ¿Y qué piensas en particular del Concilio de Jerusalén? Está en la Biblia. ¿Piensas que Eh, sus decisiones son permanentes, son para todo el cristianismo hasta nuestros días, o tenían un enfoque más bien local, temporal? en lo personal, ¿Mm? el concilio de Jerusalén, la temática Sí, que se estaba abordando ahí es que ciertos judaizantes querían hacer volver, o sea, ciertos judaizantes querían básicamente hacer que los gentiles adoptaran las costumbres judías. Entonces, claro. y vamos al propósito de ese concilio es eso, responder ante una problemática que estaba pasando entre básicamente los judaizantes, que obviamente era una secta, y por supuesto dar una respuesta hacia los creyentes gentiles. Entonces, Sí, la decisión fue en base a ese momento en específico. sí. A Ahora, yo no ver, diría que los judaizantes eran una secta, porque realmente no eran judaizantes, eran judíos que querían judaizar, sí, eso sí, pero no eran una secta, eran los cristianos, los que seguían a Santiago, que querían judaizar a los gentiles. En ese sentido eran judaizantes, pero no eran sectas, ¿ya? No sí, eran como los, no eran como los ebionitas, por ejemplo. sí, Ellos sí eran mucho más judaizantes, o los que estaban influenciando en los de Galacia. ¿Se acuerdan que Pablo les dice, y tan pronto ustedes después de creer, tan pronto volvieron a caer en esto? Cuando les dice fatuos o tontos. Ahí sí tenía una influencia judaizante que podría considerarse un poco secta, pero en este caso no. Pero ok. sí, tienes razón tú en eso de que ellos tenían ahí, querían a los gentiles judaizar. Y en ese sentido era un concilio que quería resolver una situación temporal, ¿cierto? ¿Ustedes creen que hasta el día de hoy es pecado o es prohibido el comer sangre, por ejemplo? ¿O el comer carne de ahogado? ¿Qué piensan? Opinión personal nomás, esto no es que esté bien o mal, es solamente para dar nuestra opinión. ¿Sí? Sí, 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 creo que a todos, claro, sí, sí. Claro, aquí aplicaría la cuestión como sanitaria, más que la espiritual. Bien. Israel, ¿qué ibas a decir tú? Y después Gabriel. No, solamente, bueno, iba a decir algo parecido a lo que dijo Luis ¿Ya? y agregar que creo que la Biblia nos da bastante libertad respecto a lo que podemos hacer en, bueno, dice básicamente que todo nos es lícito, más no todo nos conviene. Eh, entonces yo creo que esa regla prima por sobre toda otra y hay que simplemente intentar eh, pensar un poco en cada contexto particular. No, Sí, yo por lo menos no creo que esté mal el asunto de comer sangre, claro, siempre y cuando sean cosas como más bien, no sé, contextos
de cocina, donde ha Claro, sido tratada de alguna manera, porque obviamente están las enfermedades y todo claro, eso. tiene los cuidados higiénicos, digamos. Ajá. Pero, o sea, no nos vamos a poner a beber sangre así como locos ni nada, porque No, claro, vampiros no son. Pero obviamente en ese momento sí era súper necesario tomar esa decisión y en especial por el contexto histórico y que no se podía tener esas medidas sanitarias que mencionas tú. Entonces creo que era para esa época y ya, porque no hay claro. más, Y para conciliar las comunidades, pues, por eso. claro. Ujú. Bien. Gabriel, Sumando a lo que dijo Luis, por ejemplo, si vamos al primer concilio de Nicea, lo que se resolvió ahí fue la controversia arriana. así es. Y ese concilio se basó principalmente en las escrituras, donde confirmaron de que Cristo es Dios. Entonces digo, yo creo que es básicamente lo que te decía antes. El problema con los católicos, que yo siempre observo, es que ellos piensan que todos los concilios están bien y que no se pueden equivocar. Lo siento, sí lo hacen. Pero eso no exime que nosotros no, yo voy a decirlo brevemente, los concilios no son infalibles. Hay muchos concilios que se han equivocado, otros que se han contradecido, pero en cuanto a nosotros aceptamos los únicos concilios que estén de acuerdo a la escritura, porque la escritura es la única infalible. Así es. Incluso no aceptamos ni siquiera todos los artículos de un mismo concilio. Exacto. Sí, bien. Y claro, a diferencia, el Concilio de Jerusalén, a diferencia del de Nicea, eh, no trata cuestiones tan universales como en el caso de Nicea, porque Nicea, como bien decía Gabito, se enfocó más en la cuestión arriana, ¿cierto? Para fortalecer la cristología, una cristología que estaba recién comenzando en términos teológicos, recién afianzándose, entonces eso sí tuvo un valor universal. ¿Ya? Pero el Concilio de Jerusalén era más bien por conflictos locales, especialmente entre los de Jerusalén o entre los judíos y entre gentiles. Era para conciliar estas dos comunidades. A diferencia de Nicea, que ya estamos hablando de herejías, ¿no? Porque esto de circuncidar o de no tomar o no tomar sangre no es herejía propiamente tal, ¿no? A diferencia de lo que fue el arrianismo, que la iglesia sí lo consideró una herejía importante de tratar y además para afianzar ya la doctrina de la cristología especialmente. Así que bien, gracias hermano. Bien, volvamos. Estamos de acuerdo al parecer aquí que este concilio tenía un carácter más local, con excepción de la norma de abstenerse de fornicación. Porque eso no solo lo vemos en el concilio de Jerusalén, sino que lo vemos en gran parte de la Biblia considerada como pecado. Por lo tanto, el acuerdo en Jerusalén de abstenerse de fornicación, eso sí aplicaría hasta nuestros días. Ahora sí. Volvemos entonces. El primer año de Pablo Misionero, Pablo Jesús de Tarso, aquí estamos. Llamado a Antioquía. Ya habíamos visto que la iglesia de Antioquía era la iglesia más mixta de todas las comunidades que existían en el siglo I, ¿cierto? Aquí habían tanto, a diferencia de Jerusalén, que era principalmente judíos, aquí en Antioquía tenemos una iglesia mixta. Tanto judíos como gentiles se congregaban aquí y al parecer no había mucho problema entre ellos. Tenían una comunión mucho mejor que la que se vio en Jerusalén. Tal vez porque en Jerusalén, al ser mayoritariamente judíos, veían a los gentiles como el punto que marcaba más dentro de todo el grupo, ¿no? Así como la oveja negra. Ya, en este mismo sentido. Pero en cambio en Antioquía no, Antioquía era muy mixta y además que Antioquía era una ciudad muy cosmopolita, siempre había mucho movimiento, muchos viajeros, había aquí también muchas ideologías, muchas tendencias, entonces estos cristianos no tenían mayor problema entre ellos. ¿Ya? Y el primero que fue a visitar Antioquía fue Bernabé. Aquí vemos que la cabeza de este viaje misionero fue siempre Bernabé. Bernabé fue el que tuvo este llamado a Antioquía y él le extiende la invitación a Pablo. Invitación de Bernabé. Bernabé, el líder cristiano de Jerusalén, viajó a Tarso para reclutar a Pablo y llevarlo a Antioquía, donde la comunidad cristiana estaba creciendo rápidamente.
Recordemos que en Antioquía la comunidad cristiana creció tanto que fue el primer lugar donde se les llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Otro dato importante de Bernabé: a Bernabé se le consideraba apóstol, aunque no era uno de los 12. Y aquí vemos, no sé si lo saben, me imagino que sí, pero como ustedes sabrán, el libro de Hechos y otros libros más, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no fue escrito como de un tirón, no es como el autor se sentó y empezó a escribir hasta que terminó. No, sino que tienen un proceso, a veces un proceso largo, de varios años. Sobre Hechos se habla de que tiene al menos 2 periodos, ¿ya? Y en estos 2 periodos, aun cuando habla de una historia al parecer continua, ¿cierto? Tiene un seguimiento cronológico no tan lejano, sí, en cuanto a algunas disposiciones o algunas cosas que va contando de las comunidades, siente algunas diferencias, y es lo que también nos decía el autor. En este caso, en relación a los apóstoles. Al principio de Hechos, vemos que hay varios a que se les puede llamar apóstoles. A Silas también se les cuenta dentro de los apóstoles, incluso a Junías, que se piensa que era mujer, también se contaba dentro de los apóstoles, y al parecer no había esta reticencia a nombrar solo algunos apóstoles, sino que al parecer a varios que eran colaboradores y que trabajaban casi en paralelo con el resto con los 12, también se les llamaba apóstoles. Pero en la parte final de Hechos, vemos que es más restringido a quién llamarle apóstol. Y esto tiene una explicación. Y es porque, dado que el cristianismo comienza a crecer, se levantan muchos otros, a veces falsos maestros, y también se dan el nombre de apóstol. Lo mismo que sucede en nuestros días, ¿cierto? ¿Cuántos no se levantan por ahí diciendo que son apóstoles? En ese tiempo pasó algo similar. Entonces aquí los escritos bíblicos, por inspiración, ¿cierto?, restringen esta labor apostólica a los 12 y a Pablo. Pero hasta este momento del viaje de Bernabé, a Bernabé aún se le considera dentro de los 12, o sea, dentro de los apóstoles, sin ser uno de los 12. ¿Ya? Por eso que a veces vemos, y nosotros lo interpretamos un poco como la diferencia entre el llamado apóstol por Cristo y el oficio apostólico, que vendría a ser como un misionero, ¿ya? Pero Bernabé, Silas y otros eran considerados al principio también junto con los apóstoles. Y después es cuando se restringe más, que es para impedir a estos falsos maestros, ¿no? Y que lo siguieran, porque la autoridad apostólica era mucho mayor que un anciano, que un obispo, muchísimo mayor. A diferencia de lo que dicen los católicos, que si estuviera Juan en el día de hoy, el Papa Francisco sería mayor autoridad. Es una locura. Bien, la labor en Antioquía. Pablo y Bernabé trabajaron juntos en Antioquía, predicando y formando a nuevos creyentes. Fue aquí donde los seguidores de Jesús fueron llamados por primera vez cristianos. Preparación para los viajes misioneros. Designación por el Espíritu Santo. Durante una reunión de la comunidad de Antioquía, el Espíritu Santo designó a Pablo y Bernabé para una misión especial. Hechos 13, del 1 al 3. Y ocurre el primer viaje misionero. Pablo y Bernabé partieron de Antioquía hacia Chipre y Asia Menor, marcando el inicio de una serie de viajes misioneros que llevarían el Evangelio a los gentiles. Esta parte de la historia del cristianismo es cuando recién comienza a tenerse esta visión misionera. Antes de este tiempo se le predicaba al prójimo, ¿no? Y es como lo que dice Hechos. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Algún comentario parece que tengo? Ay, llegó Valente. Hola, Valente. Bienvenido. Bien, decíamos que hasta aquí teníamos nosotros esta visión, comienza la visión misionera a expandirse más allá del propio territorio. ¿Recuerdan ustedes que los primeros cristianos se trasladaron a Jerusalén? Seréis testigos en Jerusalén. Y allí se fueron los de Galilea con Pedro y el resto de los apóstoles a Jerusalén. Y comienza a cumplirse la gran comisión. Seréis testigos en Jerusalén, en Judea, allá estamos más extendidos, ¿cierto?, con los cristianos gentiles, ya de la diáspora, saliendo un poco más de Judea, en Samaria, ya hace un poco más lejos, y hasta el último de la tierra. Y en esta misión y en esta encomienda misionera es que comienza Pablo Bernabé, que comienzan ya con esta misión misionera. Así que podríamos decir que aquí podríamos hablar de la primera agencia misionera, ¿no?, que se ve después en nuestros tiempos más modernos. Pero aquí con Pablo y Silas, donde
se pretende llevar el Evangelio más allá del propio territorio. Y así también se dan cuenta que ellos al llegar a otros territorios, en muchas ocasiones, ya habían algunos que habían oído de Jesús y que conocían el mensaje. ¿Cómo llegó el mensaje a ellos? No lo sabemos, pero hay hipótesis, ¿no? Posiblemente cuando Pedro predica en Jerusalén el día de Pentecostés, que venían muchos de distintos lugares y que pudieron haber llevado el mensaje, pudieron haber sido llevado también por las multitudes que seguían a Cristo, que luego se fueron a otros lugares, puede haber sido las mujeres que se fueron a otros lugares con sus familias, con sus esposos durante la diáspora, la dispersión. Así que tenemos muchos focos de cuando llegan los discípulos y se encuentran con sorpresas que a veces existían algunos que conocían un poco del Evangelio. No completo como llegó con los apóstoles, pero ya tenían nociones de este. ¿Ya? Sigamos. Aquí, preparación del viaje misionero. Conclusión de este capítulo. El capítulo 5 describe cómo Pablo, de perseguidor de los cristianos, se convirtió en uno de los misioneros más importantes del cristianismo primitivo. Su conversión y sus primeros años como predicador sentaron las bases para su labor posterior, que transformaría el cristianismo en un movimiento universal. Resumen final. Pablo de Tarso es una figura central en la historia del cristianismo primitivo. Su conversión, su formación como fariseo y su labor misionera en Antioquía y más allá fueron fundamentales para la expansión del cristianismo, fuera del judaísmo y hacia el mundo gentil. Este capítulo sienta las bases para entender su impacto en la formación de la iglesia primitiva. Gracias. Bien, vamos a ver algunas consideraciones finales. Bien. Algunas de las consideraciones finales que podemos ver es cómo ya el movimiento cristiano está en acción, ¿cierto? Ya no es el pequeño grupo que seguía a Jesús solamente en Palestina, en Galilea, incluso en Jerusalén, que el movimiento cristiano está creciendo y está pasando incluso los límites judíos. Ya no hablamos solamente de un cristianismo judío cristiano, sino que hablamos de un cristianismo ya más expandido hacia los pueblos paganos, como era mayormente denominado. Así que el cristianismo desde aquí no para. Aquí comenzó este movimiento evangelístico, misionero, y ya no se va a detener, y no se detiene nunca más. Hasta nuestros días el cristianismo sigue expandiéndose y tomando más territorio. En algunos siglos, ¿cierto? Como el siglo XII, el XV, se reduce un poco por todas estas invasiones de los bárbaros, estas invasiones musulmanas, especialmente con el Imperio Otomano en el siglo XIV. Pero el cristianismo nunca ha sido detenido. Incluso hoy, cuando tenemos estas confrontaciones por un cambio de paradigma del cristianismo, como lo es el movimiento LGBT, la teología feminista, la teología del indigenismo, la teología liberal, el cristianismo ha sido capaz de mantenerse fiel, siempre como decimos, un remanente fiel. El Señor siempre ha mantenido a través de los siglos, en medio de la persecución, en medio de las guerras, el Señor nos ha mantenido fiel. Y eso es una evidencia que el Espíritu Santo y que el cristianismo es verdad, ¿cierto? Que no es solamente una religión movida por un grupo que tuvieron una idea, sino que se ha mantenido por muchos siglos, y eso también es una prueba de veracidad del cristianismo y que es un hecho milagroso. Aunque algunos, y el autor mismo lo analiza en un sentido historicista, no se puede desprender esta cualidad sobrenatural del cristianismo del histórico, no se puede desprender, aunque se intente separar un poco esta obra humana solamente, aun cuando tiene el componente humano, pero tiene el componente sobrenatural divino, que es innegable, que es difícil incluso para los historiadores abstraerlo de este fenómeno sobrenatural, de hecho. Entonces, ¿usted tiene algún comentario sobre el pasaje, sobre el libro, sobre este capítulo en particular? Que lo hagan presente. Cualquier comentario o algo que quieran aportar, o preguntas también. Yo tengo una pregunta. Sí. Lo que pasa es que hay un momento en el libro, en el capítulo, donde
Bueno, supongo que tiene que ver con lo que decías de que el libro de Hechos tiene como dos fases. Eh, ¿Hechos? ¿Hechos? ¿Te refieres al libro de Hechos? sí, Ya, sí. sí, sí. Eh, y donde habla de que como que Pablo empieza a tener el protagonismo a partir de la segunda mitad, creo que desde el capítulo 13, y luego dice de que pareciera ser que el autor, eh, a propósito, empieza a hacer paralelismos entre él y Pedro, y lo muestran como conociendo también a un mago y también reprendiéndolo, Ah, etcétera, sí. etcétera. Y o sea, mi pregunta es, ¿alguien más alguna vez lo asimiló de esa manera? Porque yo jamás lo asimilé como que estaban intentando hacer un paralelismo. Sí, sí, yo lo había leído antes también. Lo leí en el compendio de Jesús y los Evangelios, lo había leído, que decía, no tanto como que fuese una manipulación, ¿no? Sino que Lucas sí trató de hacer esta validación de la autoridad paulina a través de la comparación con Pedro. ¿Ya? Y no porque no haya existido que Pablo conoció un mago y Pedro también, sino que él buscó validar la autoridad paulina al nivel apostólico de Pedro. Porque Pedro tenía su apostolado era elegido directamente por Cristo, a diferencia de, bueno, Pablo igual fue directamente por Cristo, pero fue a través de una visión, no cuando Cristo estuvo en vida. Entonces, a veces surgían en la época como estas diferencias, ¿no? Como de rechazar un poco a Pablo, no contarlo como apóstol. De hecho, Pablo mismo dice que él es tan apóstol como los demás, ¿no? Y, y sí, yo lo había leído antes. No es muy común, sí, ¿eh? No es muy común hacer este paralelismo, pero sí lo había leído anteriormente. Lo mismo que sucede, también hacerle esta comparación un poco de Pablo, que también lo dice el libro, con el profeta Elías. También se trata de hacer un poco. Incluso Mateo trata de hacer, el Evangelio de Mateo hace un paralelismo de Jesús con Moisés, que también era como algo recurrente en la época, tratar de marcar la autoridad o mostrar la veracidad con estos paralelismos con personajes que ya eran más destacados en la época. Por ejemplo, nadie negaría la autoridad de Moisés, ¿no? La ley, todo se le atribuía principalmente a Moisés, era el personaje de la ley, el Mesías del Antiguo Testamento. Entonces a Jesús eh, tiene algunos paralelos. Por ejemplo, Jesús fue llevado al desierto, igual que Moisés cuando fue llevado al desierto, ¿cierto? Para ver allá a Jesús. Fue llevado al desierto en la tentación, pero también huyó a Egipto, igual que Moisés, que tuvo que tuvo que también, él huyó de Egipto, Jesús va a Egipto. Y se juntan estos paralelos como de persecuciones también, persiguieron a Moisés, persiguieron a Jesús cuando era niño. Eh, Moisés fue salvado en un canasto, Jesús fue salvado de Herodes, también el rey que quería matar a todos los niños, Faraón quería matar también a todos los niños de Moisés. Se hacen estos paralelismos para mostrar, no porque no haya sucedido, sino para mostrar el nivel mesiánico también de Jesús, y en el caso de Pablo mostrar su autoridad apostólica también. Así que sí, uno puede ver ese paralelismo que hace Lucas. Además que Lucas es discípulo de Pablo, así que conociéndolo y además siendo inspirado por el Espíritu Santo, reconocía la autoridad y los hechos de Pablo de primera fuente. Así que sí, hermano. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? ¿Sí? ¿Ya? Ah, cuando habla de los que también de los celotes. ¿Eso? O cuando habla del rey, me parece. Sí, me acuerdo eso muy. ¿Ya? Mm, Yo lo entendí como que probablemente por su ciudadanía romana, donde tuviese menos problemas, menos persecución en ese sentido político. Pero sí tienes razón tú, es curioso que también que mencione ese factor político. Yo lo único que podría decirte es que
de que tiene un poco de sentido que le haya elegido estas rutas, en primer lugar por las comunidades que ya estaban siendo formadas, ¿no? Y los que él también estaba formando, pero sí también por su acercamiento a Roma a través de su ciudadanía, de no era tan perseguido como pudo haberlo sido tal vez en otras provincias, en otros sectores. Aunque el imperio era bastante amplio, pero sí es posible. Igual habían algunas autoridades de estas provincias que tenían cierto acercamiento más al cristianismo y otros que tenían un rechazo más fuerte. Y tal vez en ese sentido también puede decir el autor. No investigué mucho de eso, pero tienes razón, es un buen comentario, Luis. Vamos a investigar un poco más. Gracias. ¿Alguien más? Bien, entonces nos quedan 10 minutos solamente. La próxima sesión sí va a ser el sábado, para mantener el mismo horario. Vamos a ver el capítulo 6, que tampoco es tan largo, lo estuve revisando, que es la huida hacia adelante. Bien de Pablo, la huida hacia adelante. Y aquí ya se habla hablamos aquí ya de todo el movimiento paulino ya maduro. Este ministerio de Pablo ya más maduro hasta su encarcelamiento y su muerte. Así que hay mucho que decir en el próximo capítulo, porque el movimiento paulino fue un movimiento que creció muchísimo y, como lo dijimos al principio, es prácticamente el 80% del cristianismo y de lo que somos como cristianos gracias a esta teología de Pablo desarrollada en el Nuevo Testamento, ¿no? Inspirada por el Espíritu Santo. Algunos historiadores hablan de que la teología paulina fue la que triunfó y que por eso el cristianismo es lo que es. Nosotros como cristianos creemos que la teología paulina fue la que perduró porque así lo quiso Dios, ¿no? Fue la providencia, el Espíritu Santo quien mantuvo sus enseñanzas y su forma de interpretar las enseñanzas de Jesús. Podemos decir que Pablo es uno de los primeros teólogos que toma las enseñanzas de Jesús y las sistematiza en todas sus cartas. Todo su escrito es una sistematización de las enseñanzas de Jesús y también parte de las enseñanzas del judaísmo. Bueno, no podía ser de otra manera, dado que el Señor lo eligió a él justamente por ser el hombre que fue, ¿no? y en el que el Señor lo convirtió a través de los años, de este tiempo de aprendizaje, pero también su bagaje anterior, el Señor lo utilizó, el haber estudiado a los pies de Gamaliel, ser fariseo. El ser fariseo es súper importante porque los fariseos estudiaban tanto la ley que Pablo la manejaba totalmente. Además, esto de ser de cultura griega hace que que pueda comprender tanto la cultura griega como la cultura judía y llevar el evangelio en forma tan precisa y tan acertada a todas estas comunidades donde él viajó. Podemos ver la mano del Señor en todo este ministerio y en quién era la persona de Pablo. Y podemos trasladarlo incluso a nosotros y ver por qué el Señor ha permitido que pasemos por ciertos momentos o que aprendamos ciertas cosas y qué es lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. No lo vamos a dimensionar al nivel de Pablo, ¿no? Pero sí a un nivel a lo mejor más local, en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, en nuestro entorno, de qué es lo que el Señor ha hecho en mi vida para que yo le sirva ahora o más adelante. Así que mucho que reflexionar sobre la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y ahí seguimos conversando. Estamos escuchando el próximo sábado. Saludos a todos, bendiciones. Chao, hermanos. Bendiciones, muchas gracias. Hermana Geraldine, ¿quería decir algo? Que la vi que levantó la mano, ¿no? No, Kat, me quería despedir, pero No, despídase. Que tenga buena noche. muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hermana. Buenas noches a todos. Bueno, a los 6 que compartimos. Bendiciones. Chao.